Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede de emprender el viaje a través de las Escrituras. Vamos a tener la lectura en este día de los capítulos 4, 5 y 6 del libro de Génesis, para luego entonces ir explicándolos pausadamente. Leemos así en su santa y bendita palabra. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Si bien hicieres, ¿no serás ensalzado? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y le mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano de tu mano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi iniquidad para ser perdonada. He aquí me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y respondióle Jehová: cierto que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo hiriese cualquiera que le hallara. Y salió Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y parió a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Y a Enoch nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró Matusael, y Metusael engendró a Lamech. Y tomó para sí Lamech 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Silla. Y Ada parió a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. Y Silla también parió a Tubal-Caín, acicalador de toda obra de metal y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamech a sus mujeres, Ada y Silla: oíd mi voz, mujeres de Lamech, escuchad mi dicho, que varón mataré por mi herida, y mancebo por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamech en verdad 70 veces 7 lo será. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque dijo: Dios dijo de ella: me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. A través de este capítulo se puede entonces entender que cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, comenzaron a reproducirse. Cuando la Biblia dice que conoció Adán a su mujer, ese verbo conocer acá implica la actividad de reproducción sexual.
Y Eva concibió y su primer hijo llamó Caín, y este hombre fue el primogénito del primer matrimonio. No nos revela la palabra de Dios cuántos años o cuántos días o meses o cuánto tiempo tendría de diferencia entre Caín y Abel, pero sí nos repara el detalle de que Abel tuvo entonces el oficio de ser pastor de las ovejas y Caín, por ser el primogénito, tuvo entonces la herencia del mismo oficio que su padre. Recordemos que en la cultura antigua el primer hijo debía continuar con el oficio de su padre. De hecho, recordemos que aún Jesús fue carpintero, así como su padre José, porque era el primogénito, y esto era normal en la cultura antigua. Dice que el tiempo llegó en que el trabajo de ambos dio fruto. Caín, que era el que cultivaba, el agricultor, el sucesor de su padre, quizás el que le ayudaba en la labor en el campo, llegó a tener entonces resultado de su trabajo. Y lo que produjo la tierra, de acuerdo a su esfuerzo y trabajo, lo presentó a Dios como una ofrenda. Lo mismo hizo Abel. Ahora, hay un detalle acá importante. Este acto de ofrecer a Jehová nos da a entender que Caín y Abel crecieron en una familia donde se formaron en que había Dios, el Señor creador de la tierra, al cual debíamos de presentarle lo mejor. ¿De qué manera lo hacían? No nos da detalle, pero de seguro tenían un lugar, un sitio escogido, donde le ofrecían al Creador, al Señor, los frutos de su trabajo. Nos dice que Caín trajo una ofrenda a Jehová, sencillamente. Sin embargo, nos da un poquito más de detalles sobre la ofrenda de Abel, porque el escritor nos dice que Abel trajo los primogénitos de sus ovejas. De cada oveja que había parido, entonces trajo su primera cría. Y de su grosura no solamente se conformó con presentarle la primicia a Jehová, sino lo más gordo, lo más hermoso para el Creador del universo. Y Jehová este acto lo vio con agrado, porque no solamente era la forma o la cantidad o la calidad que él estaba ofreciendo, sino la felicidad que produjo en el corazón de Abel entregarle a Jehová lo mejor, la mejor ofrenda a Dios. Y esto despertó en su hermano envidia, maldad, celo, porque Jehová no miró propicio, no vio acorde al fruto, la ofrenda que Caín trajo. Recordemos que el Señor ve lo que nuestros ojos no pueden ver, ve nuestro corazón. Cuando usted ofrenda a Dios, cuando usted se esmera por dar lo mejor, por dar lo primero, por dar la más alta calidad, y lo hace no para ser alabado por el hombre, sino porque ha reconocido que él merece lo mejor, y usted lo da con gozo, con alegría, con mucha satisfacción. Eso agrada al Señor. La palabra del Señor nos enseña que Él ama al dador alegre, y estamos seguros que Abel entregó lo primero y lo más grueso, lo más hermoso, pero lo entregó con alegría, con gozo, con satisfacción. Y Dios amó ese gesto de Abel. Sin embargo, no vio a Caín con ese esmero de entregar lo mejor para el Señor. Y esto causó que Caín se enojara, no con él por ser mezquino, se enojara con su hermano Abel. Es difícil cuando los hermanos actúan bien, y porque no lo hayas hecho bien, en lugar de reflexionar y cambiar y pensar que nosotros debemos ser mejor para agradarle a Dios, sentimos que nuestro hermano sea entonces un estorbo porque él sí lo hizo bien y yo no. Y Dios, que conoce nuestros corazones y nuestras intenciones,
Jehová conversó con Caín y le dice, ¿por qué te ensañas? ¿Por qué se nota tu semblante? Imagínense, el Señor conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Y aún el rostro de Caín se cambió. La ira, el enojo, el celo no lo pudo ocultar. Y Jehová, un Padre de amor y misericordia, le dice, mira, si tú hicieres lo bueno, no vas a ser ensalzado. Claro que te voy a alabar por lo bueno que hagas. Pero sabes que si no te esfuerzas en hacer lo bueno, el pecado va a estar allí, tocándote la puerta, para entrar a ti y destruir tu vida. Con todo y eso, la decisión está en ti, que tú le permitas al pecado entrar y dominar o lo rechaces y no lo dejes entrar. Con todo eso tú puedes enseñorarte. Este versículo es clave, hermanos, porque el pecado siempre va a estar visitándonos, siempre va a tocarnos la puerta, pero está en tu decisión dejarlo entrar y que more en ti, o nunca abrirle la puerta y rechazar todo pecado que te quiera separar de la comunión con Dios. Lo más lindo hubiese sido que Caín hubiese reflexionado sobre la enseñanza de Jehová y hubiese aceptado que el problema no era Abel, el problema era él, y que debía de hacerlo mejor para agradarle a Dios. Pero se fue por el camino más corto y Caín habla a su hermano, y estando ellos en el campo, en las labores, él le pareció más fácil tomar a su hermano y eliminarlo, matarlo, quitarlo como un estorbo. ¿Viste? Ya Caín, desde su corazón, al enojarse contra su hermano, ya lo había matado y luego perpetró el crimen y lo materializó. Pero la primera muerte de Abel fue en el corazón de Caín. Qué triste cuando ese enojo permanece en el corazón del hermano y solo desea lo mal, hasta el punto que el pecado de asesinato tocó la puerta de Caín, lo dejó pasar y lo invitó a cenar. Hizo lo malo, asesinó a su hermano. Jehová, respetando nuestras decisiones, porque bien pudo Jehová haber detenido a Caín y haberle actuado, pero el Señor respeta nuestras decisiones. Ya Caín había sido advertido, ya Caín había sido informado por el Señor. Le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y de una manera grotesca le responde con otra pregunta al Señor. No lo sé, yo soy guarda de mi hermano, no estoy mandado para protegerlo. Y el Señor, con cuánto dolor, con cuánto pesar sentiría el Señor al decirle, ¿qué has hecho? Y no le preguntó así porque el Señor guía, porque el Señor, recordemos, que sabe todas las cosas. Y le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Esto es una manera de decirle, has hecho lo que te pedí que evitaras que hiciera. Qué tragedia marcó esta familia. La primera familia en la tierra es marcada por el odio, por la falta de humildad y de reflexionar y de cambiar de Caín. Cuán distinto hubiese sido la historia si Caín hubiese reconocido que el mal estaba en él y que debía ser humilde, sencillo para agradar a Dios, no para competir contra su hermano, no para verlo como un obstáculo y ser el acepto a Dios, sino para sentir la satisfacción y lo lindo que es servirle a Dios en la hermosura de la obediencia y la santidad. La primera maldición al hombre después de el castigo de haberlo sacado del Edén recae sobre Caín, cuando le dice, ya tu trabajo no tendrá el mismo resultado que tenía hasta ahora, pues la tierra no va a producir lo mismo que producía, pues esa tierra, la que tú trabajas, la que tú labras, abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano, de tu mano. Qué terrible, esa sangre a la cual aras, esa tierra a la cual aras, recibió la sangre de tu hermano
a la cual debías de proteger. Ya no volverás a tener esa fuerza que te producía los frutos. Ahora vas a ser errante, extranjero serás en la tierra. Y lejos de mostrar en arrepentimiento, le dijo al Señor: grande es mi iniquidad para ser perdonada. Entró una pizca de arrepentimiento. Me echas aquí de la faz de la tierra, de tu presencia, yo me voy a esconder. Voy a ser errante, extranjero. Pero cualquiera que me vea en esta condición me va a matar. A él no le preocupó su intimidad y su restitución y su arrepentimiento para que Dios le concediera el perdón. A él no le preocupó eso. A él le preocupó el daño que iba a recibir cuando otro lo viera en esa condición. ¡Qué oscuridad! ¿En qué lugar tenía Caín su alma? Había dejado que el pecado entrara a su corazón y fuera ya huésped en su vida. Y le preocupaba era su final. Y Dios mostrando la misericordia aún con los malos. Por eso Jesucristo nos dice que su sol sale sobre buenos y malos. El Señor a esa petición o a esa queja de Caín le responde con misericordia. Sí, es cierto, cualquiera que te vea te va a matar. Pero bueno, el que lo haga va a ser castigado 7 veces. Y Jehová en su misericordia, para evitar que alguien fuera castigado por asesinar a un asesino, el Señor le colocó una señal ahí. No detalla la palabra de Dios qué tipo de señal, si era una marca en la cabeza, en la frente, no debemos especular. Lo que sí nos revela la Escritura es que Dios mismo se preocupó por resguardar la vida y la integridad de Caín. Bien pudo haber Jehová hecho que Caín cayera muerto por haber hecho ese pecado contra su hermano. Sin embargo, Dios le prolongó la vida, le dio una marca para que nadie le hiciera daño y lo expulsó, lo dejó que la tierra no le produjese de la misma fuerza y lo dejó entonces errante. Y salió delante de Jehová sin remordimiento Caín, sin pesar. Qué triste la condición de este ser humano. Y se fue a habitar en una tierra llamada Nod, que precisamente quedaba al oriente del Edén. Y allí conoció a una mujer y empezó la descendencia de Caín. Hay muchas especulaciones. ¿Quién se casó? ¿Caín? ¿Quién sería? Recordemos que la población fue multiplicándose por medio de la concepción de los hijos de Adán y Eva, y entre hermanos no había pecado en la multiplicación, porque la orden de Jehová era fructificad y multiplicad y en la tierra. Entonces, para esta época no había pecado de que hermano viviera con hermana, padre con hermana, no había pecado. Así que podríamos decir que Caín se casaría con una hermana, con una sobrina, en fin. Estamos seguros, lo que sí estamos seguros es que era pariente y muy cercano. Esta mujer le parió a Enoch y allí entonces Caín a multiplicarse. Construye una ciudad y para honrar su descendencia le coloca el nombre de su primer hijo. Su hijo se sigue multiplicando, tiene familia y se conoce que su hijo se llama Irat, el primogénito. Recordemos que hace mención del primer hijo, pero los hombres vivían muchos años, por ende tenían la oportunidad de concebir e engendrar muchos hijos. Irat engendró a Meujael, que vendría siendo entonces el bisnieto de Caín, y Meujael a Lamech. Entonces Lamech pasa a ser tataranieto de Caín. Lamech nos describe la escritura que tomó dos mujeres, las cuales se llamaban Ada y la otra Silla. Pues aquí hace la alusión de los nombres de estas mujeres. De Lamech sí menciona los nombres de las mujeres que tuvo, sin embargo de sus antecesores no. Esta mujer llamada Ada le parió un hijo, su primogénito, hace mención, Jabal. Y este Jabal se caracterizó por ser los que vivían en tiendas y empezaron a criar ganados. Cuando hace referencia entonces de esto es que ya
se procuró lo que llamamos ganado bovino, ¿verdad? Las vacas. Y el nombre del hermano de Jabal fue padre de los que manejan el arpa y órgano. Tenemos entonces que personas ilustres comienzan entonces a salir de la descendencia de Caín. La otra mujer también le pare un hijo llamado Tubal-Caín, y este era acicalador de toda obra de metal. Y la hermana de Tubal-Caín nos menciona que fue Naamá. Ok, ¿qué sucede entonces? Que los tres hijos de Lamech fueron pioneros, cada uno con su propia especialidad. Tubal-Caín desarrolló la elaboración del hierro, una habilidad que tanto la escritura como la arqueología han demostrado que se perdió por siglos después del diluvio del año 1500 a.C. aproximadamente. Resulta que este Lamech tenía sus mujeres y eleva un poema irreverente que demuestra, por supuesto, el pecado que había progresado rápidamente, y la depravación de Lamech sobrepasa la de Caín cuando se jacta de matar a un joven solo por haberle golpeado. Nos dice entonces que la soberbia había crecido en la descendencia de Caín. Hace entonces un paréntesis el autor y entra en acción la descendencia que sustituiría a Abel, pues Abel no tuvo hijos. ¿De qué edad tendría Abel cuando fue asesinado por su hermano? No nos hace referencia, pero sabemos que no tuvo descendencia. Por tal motivo nos revela la escritura que nuevamente Adán y Eva tuvieron intimidad y parió un hijo, y el nombre del tal era Set, porque bueno, dijo Dios de ella, este me ha de sustituir la simiente en el lugar de Abel. Muchos dirán, pero toda la historia que se contó de Abel, sí, pero recordemos que para que Caín se haya multiplicado, tenía su madre que haber entonces multiplicado simiente mujeres. Entonces no podemos decir, no, pero es que cuando él mató, esto lo cuenta así la Biblia, pero para organizarlo y tener una mejor idea, debemos recordar que se hacen pequeñas pausas para continuar la línea de la genealogía de Jesucristo. Pero para no estar especulando, debemos recordar que la única familia que estaba sobre la tierra era Adán y Eva, y por tanto de allí descendieron todos los hombres, hasta lo que sucedió en el diluvio, que entonces entra en acción la Noé para la reproducción y para llenar la tierra de la especie humana. A Set también le nació un hijo, y este fue el nombre de Enos. Y aquí hubo una clasificación de estatus social, podríamos decir, porque a partir de entonces los hombres se comenzaron a llamar del nombre de Jehová. Podemos entonces aquí recordar que la descendencia de Set siguió con mayores firmezas las enseñanzas de sus padres, en la cual se basaba en el conocimiento, adoración y obediencia a Dios. Continuamos con el capítulo 5 del libro de Génesis. Se lee así en su santa y bendita palabra. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que crió Dios al hombre, a la semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron criados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos
807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enós 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enós después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años y murió. Y vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Maalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Y vivió Maalaleel 75 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Y vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Y vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalam. Y caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalam 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalam 187 años y engendró a Lamech. Y vivió Matusalam después que engendró a Lamech 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalam 969 años y murió. Y vivió Lamech 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamech después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamech 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y a Jafet. Bueno, y muchos encontrarán este capítulo como insignificante porque detalla edades y no da ni siquiera el nombre de las esposas, de las mujeres de estos hombres. Sin embargo, esto que estamos leyendo en estos versículos es el tener el propósito de esta genealogía es doble, es hacer contar que seres humanos reales vivieron sobre la tierra antes del diluvio y consignar su muerte física como el resultado del cumplimiento del juicio divino. Ellas vinculan la creación con el diluvio por medio de 10 patriarcas. Y cuando hace la salvedad en el primer versículo del capítulo 5, el día en que, eso significa cuando Dios creó al hombre y a la mujer, muchos dicen, pero ¿por qué cuando la primera pareja toma del fruto no murieron inmediatamente? Y eso tiene una explicación y es de acuerdo al verbo que se usa en el original griego. Es un temita un poquito más larguito. Sin embargo, nos da este capítulo la fecha y los años en que vivieron estos patriarcas para saber que sí, la muerte reinaría en el mundo. Ahora bien, Adán vivió 930 años. Esto significa que Adán vivió gran parte del periodo antediluviano. La vida que nos revela acá de los patriarcas, de cuando comenzaron ellos a multiplicarse,
vemos que cada día iban multiplicándose un poquito más jóvenes. Y hace un paréntesis en el capítulo 5, los versículos 23 y 24, sobre la vida relativamente corta de Enoch. ¿Por qué decimos esto? Porque como notamos, el resto de los patriarcas, que se mencionan 10 en este capítulo, Enoch fue el que desapareció más joven. Entonces, la vida relativamente corta de Enoch puede ser vista como una bendición. ¿Saben por qué? Porque él pudo escapar temprano de la corrupción que reinaba sobre la tierra. El profeta Elías también fue traspuesto. Recordemos que no se detalla de qué manera Jehová traspuso a Enoc. El profeta Elías fue llevado al cielo por medio de un torbellino, como nos detalla el libro de Segunda de Reyes capítulo 2, el versículo 11. Nada más se sabe sobre Enoc en la Biblia. Nos dice solamente en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, en lo que se conoce como el Salón de la Fama de los Héroes de la Fe, que él había agradado a Dios. Y sencillamente nos da una característica de Enoc, de que caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque lo llevó Dios. Qué privilegio tuvo este hombre, qué conexión tuvo Enoc con Jehová, que lo guardó, no vio muerte, no habla de que Enoc haya muerto. Y esto es más hermoso porque más adelante vamos a saber que el mundo, la humanidad comenzó a extraviar su camino, pero hubo pequeñas cantidades, pero muy firmes las convicciones de estos hombres que decidieron caminar con Dios. Y esto nos debe llenar de esperanza, que Dios esté en nuestro corazón y sea el camino que nosotros emprendamos diariamente. Preciosa esta historia, que aunque es muy corta, pero enseña mucho. 365 años. Podríamos entonces hacer el equivalente en la actualidad, que el mundo o el almanaque contiene 365 días. Vamos a colocarle por cada año de Enoc 365 años, 365 días. Que nosotros podamos trazar esta meta durante este año que ha iniciado. Que 365 días de nuestra vida procuremos, anhelemos caminar con Dios. Dios nos ayude y nos permita estar siempre en la víspera de la esperanza de la vida eterna, porque aquí nos hemos ensayado con el Señor. Así que así fueron entonces mostrándose estas genealogías, que aunque a veces vemos un poquito aburridas, contemplan grandes bendiciones. Tenemos entonces que el hombre con mayor cantidad de años fue Matusalem, quien vivió 969 años. Precisamente fue él el que engendró Enoc. Enoc desaparece a muy temprana edad y él engendra el hombre que más años vivió sobre la tierra. Así que son pequeños detallitos. Lamech fue el padre de Noé y me da curiosidad saber que vivió estos años, vivió Lamech después que engendró a Noé, 595 años. Todos los días de Lamech, todos, fueron 777 años. ¿Qué les parece esa cifra? 777. Curioso, ¿verdad? Nos dice que cuando él engendró a Noé, ya conocía, ya había algo dentro de él sobre su hijo, que expresó: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Sin embargo, Noé sería la única persona que guardaría la
firmeza en caminar con Dios en medio de una generación perversa, y le tocaría a él mantener entonces la raza humana, preservando así el Señor la vida a Noé. Así que bueno, tenemos entonces que la fe de Noé da un cambio drástico a la historia de la humanidad. Continuamos con el capítulo 6 del libro de Génesis. Y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo Jehová: raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Empero Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hasta un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la embatunarás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie. De todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. Y toma contigo de toda vianda que se come, y allégala a ti, servirá de alimento para ti y para ellos. E hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Comprendemos entonces por medio de la escritura que las 2 generaciones comienzan a llenar la tierra. Cuando hablamos de las 2 generaciones es la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Nos dice en el Génesis, en el capítulo 6, que comenzaron los hombres a multiplicarse. Recordemos que en el capítulo anterior se leía de que los descendientes de Set comenzaron a llamarse en el nombre de Jehová. Y tenemos entonces que estos hijos de Dios comenzaron a notar que las hijas de los hombres eran hermosas, y comenzaron a multiplicar su simiente en ella. Miren el error garrafal que trajo estas uniones. Cuando usted
es sabio y entendido, usted no mira a la casa del vecino. No puede haber comunión la luz con las tinieblas. No podemos mezclar la simiente santa con la simiente profana. Y así sucedió, y esto trajo como consecuencia la destrucción moral, espiritual de la generación de Set. Esto trajo terribles situaciones, y esto decepcionó, podemos decirlo así, a Dios, cuando entendió que el hombre está de continuo solamente al mal. Esto le trajo a él una desilusión, quizás una tristeza, y determinó entonces que ya el hombre no tendría largura de años, ya no viviría 800, 900, no. Esto quiere decir que ya en los seres humanos sería la cifra simbólica de 120 años, poniendo fin al anterior periodo de tantos años de vida. La corruptibilidad del hombre frente al pecado hizo necesario que Dios redujera sus años de posibilidad de hacer el mal. Por lo tanto, esto que el Señor hizo lo debemos de ver como una muestra de misericordia para evitar que el hombre daño, destruyendo su vida y la tierra. Dice entonces que los hijos de Dios y sus mujeres produjeron hijos gigantes, los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre, desaparecieron más tarde debido al diluvio. Una degeneración del género humano avanzada rápidamente, a pesar de hombres de Dios como Enoc, como Noé. Sin embargo, lo que ocurrió en la tierra produjo tristes consecuencias. No fue dejado sin castigo. Dios vio tanta malicia en el hombre, era tanto, los hombres estaban totalmente inclinados a hacer lo malo, que nos dice el versículo 6 del capítulo 6, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y pesóle en su corazón. ¿De qué manera tendría entonces el hombre el estilo de vida, la tierra como la tendría? Porque recordemos que lo que Dios le asignó a Adán desde el principio era que cuidara la tierra, que labrase la tierra. Dios nos ha dejado la mayordomía de su creación, que nosotros podamos con diligencia, con amor, responsabilidad, cuidar su obra. Sin embargo, había sido tanto el malo que Dios determinó, porque es que Dios no tolera el pecado. Y esta generación no lo ha entendido. Dios no se complace con el mal. Dios decidió raer de la faz de la tierra todo hombre, aun las bestias, las aves, reptil, todo. Y expresa que se arrepiente de haberlo hecho. Aún había maldad en los animales, se había corrompido la tierra a tal punto que la única solución que Dios encontró a esa generación fue destruirla. Sin embargo, hay un paréntesis de esperanza, hay un destello de luz en el versículo 8 cuando dice que Noé halló gracia, halló favor delante de los ojos de Jehová. Y dice el testimonio de Noé que él fue un hombre varón, justo, perfecto en todas sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Miren qué hermosa esta expresión en el versículo 9 cuando dice con Dios caminó Noé. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que los hombres en la tierra habían tomado el camino equivocado. Con Dios caminó Noé. Y la tierra llegó a tal punto de corromperse delante de Dios que estaba llena de violencia, de maldad. Dios miró la tierra y vio que estaba totalmente podrida. Toda carne, miren esto, había corrompido su camino sobre la tierra. Mientras que
toda la humanidad había corrompido su camino, Noé había determinado caminar con Dios. Qué lindo, qué hermoso es esto, hermanos, que nosotros podamos determinar como Noé, caminar con Dios, aun cuando el mundo esté podrido en sus opiniones, en el pecado, en la maldad, corrompiendo su camino. Tú y yo determinemos caminar con Dios. El versículo 12 nos dice que toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero el versículo 8 nos revela que Noé había hallado gracia en los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque con Dios caminó Noé, nos dice el versículo 9. Y esto es para que entremos y pesemos esta acción. ¡Qué baluarte! ¡Qué vida tuvo Noé! No permitió que las costumbres paganas, el mundo contaminado, ensuciaran su alma. Permaneció asido de la mano de Dios. Dios entonces, encontrando en Noé esa pureza de alma, le dijo que ya había llegado al tope y que toda la humanidad iba a perecer, porque la causa era que la tierra estaba tan sucia, llena de violencia, y la única solución es destruirla. Mucha gente dirá, no, ese no es el Dios que conocemos, porque un Dios es un Dios de amor. Sí, si es un Dios de amor, ¿por qué no le sigues por amor? ¿Por qué permites que la ira del Señor se encienda sobre tu pecado? El pecado, hermanos, es como una pólvora a la cual tú abrazas, y el Señor es fuego consumidor. Si tú no sueltas el pecado, vas a perecer. Vas a perecer. Tenemos que soltar el pecado y caminar con Dios. Y entra entonces la orden de Jehová a Noé, diciéndole que construyera un arca. Le dice qué tipo de madera iba a usar, de cuántas medidas la iba a elaborar. Y esto es maravilloso, saber que Dios se preocupa por cada uno de los detalles. Las dimensiones del arca eran de apenas 150 metros de largo por 25 metros de ancho y 15 metros de altura, con una capacidad que excedería la de 500 vagones de ferrocarril, para tener más o menos una idea. Y la forma como fue construida hacía difícil que esta embarcación zozobrara. Las culturas antiguas recuerdan y conservan la memoria del diluvio universal. Hay algo maravilloso acá. El Señor le manifiesta a Noé lo que iba a acontecer. Y esto es majestuoso, saber que Dios no actúa sin dar manifestación de su proceder. Y esto no es porque Él nos tenga que rendir cuenta, sino porque Él es un Dios de amor. Y por eso Cristo dice que cuando el Evangelio fuera extendido por toda la faz de la tierra, entonces vendría el fin. Porque Dios está interesado que tú y yo sepamos los planes de Él, para que entonces tomemos medidas y no caigamos como incautos. Él le dice que debe construir un arca y le dice de qué madera debía usar, la cantidad de aposentos y cómo debía embetunar el arca, de modo que el agua no se filtrara dentro de la embarcación. Le dice la cantidad, lo largo, lo ancho y lo alto, y una sola ventana tenía que ser. Y esta ventana era aproximadamente de 50 centímetros de elevación, algo pequeñito, que la iba a colocar, acabará un codo de elevación por la parte de arriba, y le pondrás la puerta del arca a su lado. Al lado de la puerta del arca estaría la ventana. Una sola puerta, una sola ventana. Y le expresó: voy a traer un diluvio para destruir toda la carne donde hay hálito de vida. No va a tolerar más esta humanidad llena de maldad. Y muchos pensarían, bueno, pero Noé construyó eso. No lo construyó a la orilla del mar. El apóstol Pedro nos hace referencia de que Noé fue pregonero de justicia, de que esa fe que nos detalla Hebreo, el salón de la fama de los hombres y mujeres de la fe que aparece en la Biblia, nos dice que la fe de Noé condenó al mundo,
y fue justificado por la fe, porque creyó que el mundo estaba tan podrido que sí era merecedor del castigo. Y mucha gente indiferente a esto. ¿Qué pensaría toda la población al ver aquella enorme construcción que estaba haciendo Noé? Muchos coritos de infantiles dicen que se burlaban, pero Noé, por medio de su actuar, hizo que esa condenación de Dios fuera efectiva. Y esto no nos debe asustar, al contrario, nos debe motivar a permanecer fiel en las promesas de Dios, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Debemos entender que Dios ama al hombre, pero odia el pecado. Y si tú y yo no nos apartamos del pecado, igual que esta generación de Noé, igual que la de Sodoma y Gomorra, podríamos perecer. Dios tenga misericordia de nuestras vidas y podamos recapacitar. Le promete establecer un pacto hermoso que cumplió el Señor. Y todas las veces que nosotros vemos cuando llueve y vemos salir ese arco en el cielo, decimos, ya no va a llover más. ¡Qué lindo! Y es real, cuando usted ve el arco iris en el cielo, es la evidencia de que no va a llover más. Y el Señor prometió que ya no iba a destruir más el mundo con el agua. Sin embargo, nos revela la palabra de Dios que será ahora el elemento para destruir la tierra, el fuego. Todas las carnes, todo ser humano, los animales fueron destruidos, solamente se fueron preservados algunas especies, poca cantidad, 2 según su especie. De todos los animales terrestres, de todos los animales volátiles, se resguardaron, excepto los acuáticos, obviamente, porque tendrían bastante espacio para vivir. Sin embargo, el Señor le dice que estos animales entrarían 2 de cada especie, pero le dice también que debía tomar para alimentarse de los animales limpios y de los animales inmundos. Y esta es la primera evidencia que nos detalla que ya los descendientes de los hijos de Dios conocían las ley de salubridad, lo que se debía comer y lo que no se debía comer. Entendemos entonces que en esta época no habían naciones como tales, estaba separado solamente los descendientes de los hombres y los que invocaban el nombre de Jehová. El error garrafal haberse mezclado los hijos de Dios con los descendientes de Caín, se destruye la simiente, se corrompe la simiente y trae como consecuencia el castigo. Sin embargo, este capítulo nos asegura que ya el ser humano conocía que habían animales que podían consumirse y los que no. ¿Quién se los había enseñado? El Señor Dios Todopoderoso. Así que bueno, en la obediencia está la bendición. Y de esta manera llegamos entonces al final de esta hermosa escritura de la palabra de Dios. Les invitamos a seguir recreando su alma en la lectura anual de la Biblia. Dios les bendiga y les guarde.